Estamos entrando en Montenegro desde Bosnia y en esta frontera se respira un aire distinto. Ok. Montenegro nos recibe con uno de los lugares más salvajes del viaje, el cañón de Piva, una carretera imposible colgada sobre el vacío, siguiendo el curso de un enorme embalse. Y justo cuando todo se complica, empieza a llover. El asfalto desaparece durante kilómetros, solo queda barro. La lluvia nos acompaña durante varios kilómetros y nos obliga a terminar el día antes de lo previsto, visto lo peligroso que es conducir por aquí en estas condiciones. Okay. Hello. Passport and... Existe o debería existir una norma no escrita. En las fronteras no se graba, o al menos no en todas. Un detalle importante, un detalle que a uno de nosotros se le había olvidado por completo. ¿Luego? Ok, sorry. No sé si os habéis dado cuenta, pero al llegar a esta frontera hay algo que llama la atención enseguida. La bandera que vemos no es la de Bosnia, es la bandera de Serbia. Y no es casualidad. Estamos en plena República Srpska, la entidad serbo-bosnia, filo-serbia y claramente filo-rusa, que ocupa aproximadamente el 49% del territorio de Bosnia y Herzegovina. Aquí Bosnia cambia de cara. Cambia el idioma, cambian los símbolos y cambia también la forma en la que te miran. O sea, la salida, esta es la salida de Montenegro, de Srpska, de Bosnia. Y aquí vamos a entrar en Montenegro. ¿Montenegro es de la Unión Europea? No, Montenegro no forma parte de la Unión Europea. Pero es un país candidato a la UE desde 2010 y lleva años negociando su entrada. Tiene una política muy pro-europea. Recibe fondo y apoyo institucional de la Unión Europea. Y curiosamente, a pesar de no formar parte de la Unión Europea, desde 2002 Montenegro adopta el euro como moneda oficial, aunque no tiene ningún derecho sobre la política monetaria. Y nada, chavales, ya estamos oficialmente en Montenegro. Estamos otra vez en Montenegro. Os lo dije al principio. Montenegro es un país que impresiona por cosas como estas que estáis a punto de ver. Lo que estamos atravesando es el río Piva, un río que durante miles de años ha ido excavando la roca hasta crear una de las gargantas más profundas y sobrecogedora de toda Europa, el cañón de Piva. ¡Wow! ¡Qué pasada! Sobre el río Piva. Lo he visto antes. Espero no equivocarme en el nombre. Qué pasada, tío, qué carretera. No me lo esperaba, Mira que hemos visto sitios increíbles, pero quizá como este. Qué carretera, qué carretera. Está siendo un viaje absolutamente increíble. Mira, 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 mira. Mira cuántos túneles. Wow. ¡Qué pasada! Aquí la naturaleza no se muestra amable, se muestra gigante. Paredes verticales que caen al vacío, un color del agua que parece irreal y una carretera que no atraviesa el paisaje.
lo desafía. Puentes colgados a cientos de metros sobre el cañón. Túneles excavados directamente en la roca viva, que se alternan sin darte tregua. Sales de uno y el abismo aparece de golpe ante tus ojos. Entras en otro y el sonido del motor retumba dentro de la montaña como si la propia tierra respirara contigo. Pero el Piva no es solo fuerza salvaje, también es ingeniería. Muy cerca de aquí se encuentra la presa de Piva, una de las grandes obras hidráulicas de los Balcanes, responsable de este lago artificial encajado entre paredes imposibles, donde la línea entre lo natural y lo humano se vuelve casi invisible. Aquí no hay prisas, no hay palabras, solo silencio dentro del casco, la mirada perdida en el vacío y la sensación de estar cruzando un lugar que te obliga a bajar el ritmo y a sentirte pequeño. Esto no es solo una carretera espectacular, es uno de esos tramos que justifican un viaje entero. Y si Montenegro ya impresionaba sobre el mapa, aquí el Piva empieza a grabarse para siempre en la memoria. Joder, con todo el trabajo que pongo para editar los vídeos, para grabarlo y todo eso, pues lo mínimo que podría hacer es suscribirte a mi canal, que además te sale gratis, es completamente gratis para ti y a mí me ayuda un montón. Y ya si me quieres ayudar de verdad, podrías invitarme a una cerveza, porque yo estoy siempre a falta de cerveza en mi frigorífico. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues te puedes abonar a mi canal. Por 2 euros al mes tienes acceso a contenido exclusivo solo para abonados del canal. Así que nada, pues ya que te he soltado la chapa, ahora sí que puedes continuar con el vídeo. Montenegro te da y Montenegro te quita. De repente el cielo se cierra, empieza a llover y casi sin avisar la postal perfecta se rompe. Como por arte de magia, la carretera desaparece. El asfalto deja paso al barro, a la grava suelta, a una pista de tierra en obras que se alarga durante kilómetros y kilómetros. La lluvia cae más fuerte, el agarre desaparece, y lo que hace unos minutos era disfrute puro, ahora exige concentración absoluta. Esto no me lo esperaba. Esto, después de la carretera esa, también la aventura
la aventura de hacer un tramo sin asfaltar. Hay uno de frente, ya, un camión. Hay coches, vienen coches. O sea, la niebla es poco. Si hubiera carretera, pues bueno, hay carretera. Pero con niebla y sin carretera, esto no me lo esperaba en Montenegro, la verdad. Me lo esperaba más en Bosnia. Tenemos que tener la visera levantada porque no tenemos pin lock y entonces se empaña totalmente. Cállate, hay carretera. Habemos carretera. Demasiado, tío, aquí no pasan dos coches. Está destruida. Pero durante un pequeño tramo, nada más. Ahora teníamos intención de pararnos en una ciudad que se llama Nikšić, que está un poco más delante, 16 kilómetros, 18 minutos, para evaluar un poco la situación, para ver dónde estamos y para ver si podemos seguir hacia la costa. Pero me parece a mí que vamos a buscar un hotel aquí y vamos a repararnos aquí porque no vea. Me corta el viento y el agua me cortan la cara, tío. Después de conducir un buen rato bajo la lluvia cortante, con los guantes empapados y el frío colándose por el cuello, por fin vimos la primera luces de Nikšić, Montenegro rural. Esta me la llevo yo al restaurante conmigo, ven. Habíamos reservado un hotel de 4 estrellas. Sobre el papel sonaba bien. Después de barro, lluvia y kilómetros de tensión, la idea de una habitación cómoda parecía casi un premio. Pero claro, Montenegro te da y Montenegro te quita. Cuando llegamos, la fachada no tenía precisamente pinta de 4 estrellas. Justo al lado, un supermercado que tampoco ayudaba mucho a la imagen. Nada de entrada majestuosa, nada de alfombra roja, nada nada que recordara el lujo que uno imagina de un 4 estrellas. Pero en ese instante entendimos algo muy simple. A veces, después de un día duro en moto, el verdadero 5 estrellas es quitarse las botas mojadas, sentarse en silencio y saber que has llegado. Mañana será otro día y Montenegro todavía tiene mucho que enseñarnos.